Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio que nos dan, por convocarnos y por permitirnos contar esta experiencia que para nosotros fue muy motivadora y muy enriquecedora. Así que muy agradecidos todos. Muchas gracias, en serio. Luis, si querés. Bueno, yo me sumo a las palabras de Silvia. En realidad, como decíamos hace un ratito con Silvia, felices de poder compartir nuestra experiencia con el resto, con los presentes, y realmente fue un trabajo que lo hicimos con muchísimo gusto y con resultados creo que muy positivos. Así que bueno, agradecido por la invitación y a disposición cuando nos toque. Alejandra. Decime dónde son. Ah, bien. Y díganme dónde son, piden acá. Bien, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. También me sumo al agradecimiento por la invitación, porque la verdad que poder contar un poquito cómo fue todo este trabajo para nosotros es, además de una alegría, es un orgullo. De Buenos Aires, de la Universidad Católica, y en uno de estos equipos, especialmente trabajando desde lo antropológico para los comités de bioética. Gracias, Alejandro. Sonia. Perdón, no tenía micrófono. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en un hospital en Buenos Aires, un hospital provincial, pero en mi equipo había gente de Corrientes, de Salta, así que la verdad que fue maravilloso trabajar con todo este equipo. Muchas gracias. Gracias. Agustina. Buen día para todos. Bueno, lo mismo que dijeron mis compañeros, agradecer la invitación, la oportunidad de presentar nuestro trabajo que hicimos en la Universidad Católica Argentina, así de Buenos Aires, de mi parte de la parte legal sobre todo, y representando un poco también a algunos profesionales de la salud y la necesidad de políticas públicas, ¿no?, que generen comités de bioética y espacios de reflexión transdisciplinar. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Fabián. Buenos días a todos, como decían mis compañeros, es un orgullo, una alegría, obviamente, poder compartir esta experiencia que quizá es un poco inédita, pero que nos ha hecho reflexionar en grupo y con personas que no conocíamos sobre un tema, perdón, sobre un tema específico que nos llevó a descubrir un montón de aristas que por supuesto conocíamos, pero las ponemos a disposición para continuar reflexionando. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Fabián. Bueno, creo que estamos todos. Bueno, yo soy Andrés del Campo, soy acá de Córdoba. Estoy maestrando en bioética y en la UCA. Soy médico, soy sacerdote, así que un poco de todo sumando a esta parte. Ahí empezamos con el Power y entonces Silvia toma la primera palabra, que es la que nos va a presentar un poco todo el trabajo que hemos realizado. Ahí estamos. Silvia, Ahora sí. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por recibirnos. Gracias a Andrés por gestionar este encuentro. Y hoy vamos a hablar de la revisión del surgimiento y el desarrollo de los comités de bioética a partir de este caso que nos motivó, el caso de Karen Ann Quinlan, que se abrió un camino hacia nuevos desafíos y nuevos enfoques sobre el rol de los comités de bioética. Y para ir iniciando, vamos a la siguiente. Eh, Sabemos que hablar hoy de los comités de bioética es volver al origen mismo de la reflexión ética institucional, porque si bien los comités nacieron como respuesta a situaciones límites en espacios donde la ciencia, la técnica y la vida humana se encuentran en tensión, este particular caso marcó un antes y un después en la vida humana. Marcó un antes y un después porque por primera vez la justicia reaccionó, por primera vez eh, se reconoció que había decisiones que tenían que ver con la vida y con las muertes de las personas, pero que estas decisiones
no solamente estaban atravesadas por un conocimiento médico o por un conocimiento jurídico, sino que tiene que haber un discernimiento ético que sea compartido. Y de esta necesidad se abre un nuevo camino, que es el que vamos a transitar y a seguir construyendo, porque nos mostró una nueva forma de acompañar a las personas en los momentos más frágiles de la existencia de cada uno. Entonces, desde ese momento, los comités fueron evolucionando, pasaron de ser espacios ad hoc, estos creados para resolver un puntual caso, a convertirse en espacios, en órganos permanentes que invitan a la reflexión, al asesoramiento, a la educación ética en las instituciones de salud. Y en ellos se entrelazan la ciencia, el derecho, la filosofía, la espiritualidad, siempre, siempre con un eje común que es el respeto por la persona y por sus derechos. Así que vamos a la siguiente y les vamos a contar un poquito que nuestra investigación siguió este camino y propone una mirada actual que son entender los comités no solo como lugares que resuelven dilemas, sino como espacios de responsabilidad social y de defensa de los derechos de cada una de las personas. Son aliados estratégicos del equipo de salud y que nos recuerdan que detrás de cada decisión hay una persona concreta con su historia, con su dignidad, con su vulnerabilidad. Y entonces, entendiendo que los espacios estos compartidos son equipos, trabajamos en equipo. La siguiente, por favor, así les contamos cómo hicimos esta investigación, cómo la estructuramos. Tuvimos una coordinación central, pero además tuvimos 6 comisiones, cada una de esas comisiones representadas por los profesionales y bioeticistas que hoy nos acompañan para hacer esta presentación y cada uno tuvo un equipo de trabajo donde se potenciaron los saberes y los compromisos. Tuvimos médicos, bioquímicos, abogados, farmacéuticos, profesores de diferentes áreas, maestros, psicólogos, analistas institucionales, teólogos, psicopedagogos, instrumentadores quirúrgicos, filósofos, enfermeros y seguramente me estoy olvidando de alguna de las formaciones de base que tenían todos los bioeticistas que participaron en esta enorme investigación. Vamos a la siguiente para ponerle un poquito el rostro a esta investigación. Quiero contarles que ellos son los protagonistas, los que se arremangaron, estudiaron, se reunieron, debatieron, discutieron, buscaron bibliografía y somos 40 investigadores que nos encontramos con este objetivo común, que quiero contarles que nos encontramos todas las veces por Zoom, como hacemos ahora, estas nuevas tecnologías que nos permiten acortar las distancias y potenciar los encuentros, porque había investigadores de Tucumán, de Jujuy, de Mendoza, de Entre Ríos, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, pero no solo de la zona aledaña a la ciudad, de la costa, del centro de la provincia. Había investigadores de Salta, de Santa Fe, de Córdoba, de Corrientes. Había algunos que estaban en el extranjero también, en otros países, algunos países limítrofes y otros un poquito más lejos. Así que si vamos a la próxima, vamos a ver cómo nuestra investigación nos representó a todos y dejó que estuviéramos presentes. Y es así como ahí están apareciendo de a poquito los lugares donde nuestros investigadores residían y desde donde fueron haciendo sus aportes. Y es por eso que queremos entendemos esta investigación con una mirada federal, constructiva, diversa. Y vamos a la El siguiente. video, es un video. Es un video, Andrés, que nos Estaba muestra, asustado, dije, no está hackeando el sonido, dije. no, es un video que nos Me muestra asusté. todos estos lugares de residencia dentro de nuestro país de los investigadores, porque algunos estaban en nuestro país. Y para ir cerrando, quiero contarles, como bien dijeron al principio, nuestros coordinadores de comisiones, que tuvimos 6 comisiones, cada una con su equipo, y estos son los temas que decidimos abarcar a los 40 años de este fallo judicial que dio sustento jurídico y dio un puntapié inicial a lo que hoy en día son los comités en permanente evolución. Abarcamos la historia de los comités, la evolución de las funciones, como mencionaba hace un rato Andrés, el desarrollo del marco legal en nuestro país, fundamentos antropológicos que sustentan el dictamen y el análisis, la bioética entendida como una aliada estratégica del equipo de salud y las decisiones éticas al final de la vida. Así que vamos a la siguiente y
decir que a 40 años de este fallo judicial seguimos aprendiendo de esta joven que sin poder hablar, que sin poder hacer señas, nos dejó una lección profunda y profundamente humana también. Nos explicó y nos mostró un camino y también nos legó una mirada, entender que la vida humana no se mide por la funcionalidad ni por los medios tecnológicos, sino que tiene que haber una mirada ética y esto tiene que estar centrado en la forma en cómo cuidamos. Y este es el espíritu de nuestra investigación. Con esto le doy la palabra a Andrés para que nos haga el recorrido junto con los coordinadores a través de cada una de las comisiones y de sus producciones. Gracias. Gracias, Silvia. Bueno, entonces, primera comisión justamente estuvo a cargo mío, acompañándola junto con los otros. Allí están los demás, ¿no? Entre psicología, médicos, profesores que se incorporaron a esta comisión y que trabajaron principalmente en la historia de los comités de bioética. Dentro de la comisión teníamos propuestos estos ejes, un poco los antecedentes, la realidad nacional, los desafíos nuevos que se presentan dentro de los comités de bioética, un cambio histórico que se dio, pensemos que en los últimos 50 años, desde que Karen entró en este estado vegetativo y después la muerte, en los últimos 40 años, la medicina ha cambiado enormemente, lo cual genera nuevos desafíos, nuevas preguntas, nuevos dilemas éticos, ¿no? Y por último, una mirada, una incorporación, ¿no? Que dentro de los cambios, de la mirada del paciente a persona o paciente a ciudadano, persona dentro del Estado, que no es lo mismo, ¿no? Ha generado cambios incluso institucionales. ¿Qué tenemos como antecedentes? Mira, en el 1922 aparece una primera pregunta en la Alemania nazi sobre la vida indigna. ¿Podían los médicos dar muerte a alguien que consideraba que su vida era indigna? Bueno, empezaron en esa pregunta, ¿no? Y de hecho, se dio básicamente, y con el tiempo también, más allá del 1922, se dio también, ¿no? Lo que va a desencadenar el Código de Nuremberg, todo el juicio hacia la Alemania nazi, la declaración de Helsinki, empiezan a estar allí los comités, todavía no están formados de esa manera. En los años 60, 64, aparecen los primeros equipos de diálisis, las pistolas de Scribner, quién tiene que ir y quién no tiene que ir a la diálisis, ¿no? Se arma un comité, que algunos le llamaron el comité de Dios, porque decidía quién vivía y quién no. Después también otros le llamaron, ¿no? Un comité de selección, la experiencia Seattle, bueno, distintos nombres, pero que se empiezan a preguntar, ¿quién tiene que ir? ¿No? Sigue el trasplante de corazón, en el 68, la nueva definición de muerte, porque estaba con el corazón, separaba el corazón, teníamos muerte, cambia esa definición, pasamos más bien hacia lo que se denomina la muerte cerebral, pasamos después en el 78 el informe Belmont que da inicio a lo que es la bioética principialista, ¿no? Que no beneficencia, no maleficencia, justicia, etc. Dentro del caso de Karen, tenemos en el año 54 el nacimiento, en el 75 esta fiesta en la que queda inconsciente y de allí ya no se recupera. En julio del 75 la solicitud de la desconexión y comienza toda la cuestión jurídica. La negativa en un primer momento por parte de los médicos, la judicialización, una primera instancia negativa dentro de una corte menor en New Jersey, se lleva a la Corte Suprema y la Corte Suprema determina si no hay posibilidad de revertir la situación actual, que se la podría desconectar porque quedaba un poco librado a la voluntad de los padres. El asunto es que eso tenía que determinarlo un comité, para lo cual se incorpora entonces esta necesidad de un comité, pero hay algo interesante. Uno de los jueces de la Corte Suprema de New Jersey sigue una sugerencia de la doctora Karen Thiel, que es una médica pediatra que se encargaba también de la formación en pediatría, que tiene un artículo sobre la necesidad de los comités o de formar una reunión, un comité que empiece a determinar estas situaciones. Pero no lo puede publicar en el ámbito médico, lo publica en una revista de ciencias jurídicas y hace básicamente lo que hoy son los comités interdisciplinarios, ¿no es cierto?, con teólogos, con médicos, con licenciados en distintas especialidades. Hace una apertura muy grande lo que hace la doctora Karen Thiel. Y ella es la que sugiere que cada institución debe tener ese comité interdisciplinario. Uno de los jueces de la Corte Suprema tiene el artículo, lo recupera y lo incorpora
dentro de la sentencia. Por eso en el 76 va a aparecer el primer comité hospitalario de ética en esta institución, Morris Hill Nursing Home, donde estaba internada Karen, básicamente. El impulso que le va a dar el caso Baby Doe, con el síndrome de Down allí, es importante porque pone de vuelta en evidencia, tenemos que tener los comités de bioética en cada una de las instituciones. No uno cada tanto, uno por acá, otro por allá, sino cada una de las instituciones. Un poco dentro de lo que nosotros teníamos, esos fueron los antecedentes, cuál es la situación dentro de la Argentina. Fíjense, los que tienen ley provincial, los que no tienen ley provincial, y muchos están las leyes nacionales, pero no hay una mirada unificada con respecto a la fundamentación de resolución de dilemas o como puedan ser, ¿no? De hecho, por ejemplo, por esto de participar aquí, estoy colaborando hace mucho tiempo con un comité de bioética en la provincia de Entre Ríos, me han sumado a la intercomité de la provincia y comentaba la experiencia de todos los seminarios anuales de la Semana de Bioética y se han enganchado a ver si podemos armar en Entre Ríos una semana, ¿no? Que podría muy bien, y tener todos los comités en diálogo. Así que hay que cobrar. No ve el Zoom, no ve el Zoom, no ve el Zoom. Bueno, muy bien. Entonces, hay una gran disparidad, ¿sí? Es cierto que la parte de salud no es una materia delegada de la Constitución Nacional, sino que está reservada a cada una de las jurisdicciones. Pero la gran disparidad nos pone también, pone en desigualdad a los ciudadanos de un mismo país, ¿no es cierto? En este caso. A ver, ¿qué? Ah, dale. Acá. Bien. ¿Cuáles fueron los cambios históricos? Por ejemplo, de no contar la comité de bioética a contar con 1 a 2 primero. Después de esos a 2 para una situación a ser de carácter permanente. Del paternalismo médico pasar al consentimiento formado y a una mirada desde los derechos del paciente, ¿no? Que eso básicamente no estaba. El médico decidía, le comunicaba, hacemos esto y todo el mundo marche preso, ¿no? ¿Qué se armó como un estamento necesario? Entonces, un comité de ética hospitalaria integrado por agentes del equipo de salud, profesionales de otras disciplinas, personas de la comunidad, doña Rosa, que es muy importante para poner el equilibrio con el sentido común, y representantes también de la parte espiritual, de la dimensión religiosa de la comunidad. No importa quién, pero que sea, ¿no es cierto?, alguien que ponga también el equilibrio entre tanta ciencia dando vuelta y un poquito de espiritualidad, otra parte del ser humano. ¿Cuál es una de las realidades cotidianas que pudimos relevar? El consentimiento informado rara vez es acto médico. Es acto del secretario, de la secretaria, y es acto médico. Está definido como acto médico. Los comités de bioética, en vez de ser un órgano de consulta, suele ser el que nos salva de la situación. O sea, tendría que ser un órgano de consulta diaria. Llevamos el caso, vemos, nos juntamos una vez a la semana, una vez cuando... No, hay experiencias, ¿no? Por ejemplo, en Entre Ríos nos juntamos cada vez que llega un trabajo de investigación. Y las 1000 cosas que pasan en el hospital a veces, ¿no? Tendría que ser, no para salvar el caso, ¿sí? Debería estar en las decisiones, debe estar presente en las decisiones, en la formación del equipo de salud, en la comunidad, ¿no? Tiene que estar visibilizado el comité de bioética. Si entramos a algún hospital, sanatorio, director, staff médico, ¿verdad? De bioética, tendría que estar. Sería buenísimo que también esté expuesto, visibilizado, de que existe, ¿no? No es para salvar justamente la situación. Espera que no me cambie. ¿Cuáles son los progresos que se dieron? En poco tiempo, en el siglo XX, trasplante, diálisis, ventilación asistida, el nuevo concepto de muerte, la tecnología de reproducción, el estudio de imágenes, laboratorio y tantas otras cosas, ¿no es cierto? Hoy te pasan en un tomógrafo 128 cortes en 10 minutos, te hicieron de arriba abajo, el costado del otro, etcétera, ¿no? Ancho, profundo, y antes, bien. Una mayor comprensión también del hombre, porque así como avanzó la ciencia, la mirada sobre el ser humano también ha avanzado. Aparece la Declaración Universal de Derechos Humanos y todas las declaraciones que le siguen o se asocian a ella. Celebrando los 20 años, Declaración de Derechos Humanos y bioética, ¿sí? Pero el hombre sigue siendo el mismo. O sea, cambió la comprensión, cambió cómo lo miramos, cómo lo abordamos, pero el hombre sigue siendo el mismo. No ha aumentado, ha solo aumentado el conocimiento de sí, tiene una mayor comprensión de la realidad y de aquello que le aqueja, pero no
deja de ser el ser humano. ¿Qué es la bioética en el fondo? Un diálogo entre lo permanente y lo cambiante. Este hombre que sigue siendo el mismo y todo lo que a su alrededor va cambiando. Y entonces, el espacio privilegiado de discusión, los comités. De eso, entre lo permanente y lo cambiante. Entre realidad humana y diversidad de atención. Entre naturaleza y ciencia. Entre conocimiento y deseo personal. Entre autonomía y las diversas posibilidades de intervención. No. Avanzamos un poco más. Nos corre el tiempo. Otro de los puntos que tuvimos fue justamente el cambio en la relación médico-paciente, ¿no? Se da justamente de un enfermo a una persona. La medicina correcta es la que escucha. Es la humanizada. Se incorpora el consentimiento informado. El paciente de ser pasivo pasa a ser sujeto activo. Podríamos poner paciente pasivo, que ya más o menos redunda, a sujeto activo, que volvería a redundar, pero esa es la idea. Se respeta la libertad y la responsabilidad del paciente y también avanzamos en esto, respecto a la vida y la dignidad del paciente. Pero no solamente pasa allí, sino que también esta relación médico-paciente o sujeto ya, ¿no? No solo sujeto de derecho, sino también ciudadano, la tecnología médica actual aleja muchas veces al paciente. Yo a veces critico a los médicos jóvenes, que no, nadie se enoje, pero son grandes verivolcos. Nadie te toca. Nadie. Sigue el aparato. Nadie casi diagnostica. Sigue el aparato. A ver qué dice el informe del radiólogo. Escuchalo. Hacer la perfusión, palpa. Muy poco, ¿no? Entonces, toda esta tecnología nos ha alejado también. Y eso altera la relación médico-paciente, la relación paciente, ¿no? Como sujeto de derecho, como persona. Se observa menos, el mismo médico, está el imperio de las imágenes, lo que deteriora mucho la escucha. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque uno de los grandes cambios. Lamentablemente, pasa a ser algo más mercantil, medicina del deseo o medicina clientelar, la farmacologización. Sí hay un disfrute, una posición más bien somos pares entre el médico y el paciente, pero hasta ahí nomás, ¿no? Con tanto aparato, una conciencia fuerte de los derechos, de la subjetividad y las individualidades, y el paciente sí adquiere una gran autonomía. Eso también es cierto y hay que resaltar. ¿Cuáles son los desafíos que vimos en los comités? Primero que tenemos una historia corta como comité, ¿no? Estamos dentro de los 40, 50 años, ¿no? Surge la necesidad de resolver dilemas éticos, sí, ligados principalmente a los avances tecnológicos. Podemos agruparlos, dice, en esto, ¿no? Nuevas tecnologías biomédicas, la informática, la big data, el manejo de todos los datos, la inteligencia artificial. Doctor Google hoy ya queda chico, con toda la inteligencia, te dice hasta diagnósticos. Inserción en los sistemas jurídicos legales y el ámbito de aplicación. Y por último, la divulgación. Y por ahí lo podemos poner primero si uno quiere, ¿no? Porque si no se conoce, poco también se va a recurrir a ellos. ¿Qué tenemos que también dentro de los desafíos? La buena diferenciación entre los comités de bioética clínica u hospitalaria con respecto a los comités de investigación, ¿no? En muchos lados los dos están funcionando juntos, porque no hay gente, porque no hay más comité que ese, y tienen las dos funciones. Pero la idea sería separarlos, que haya dos, ¿no? El futuro incierto, veramos que todavía los desafíos se multipliquen más que disminuyan, ¿sí? Otro de los puntos que resaltamos en el espíritu de la bioética del trabajo de los comités está la convicción de que la reflexión sobre una base teórica fuerte, multidisciplinaria y respetuosa redundará en beneficio del paciente y también, ¿no?, de las comunidades y, por qué no, de los profesionales, ¿no?, haciéndolos cada vez más cercanos. Entonces, la bioética es un ámbito mucho más amplio que los hospitales y los comités. Entra también todo el cuidado de la casa común, como lo puso un poco el Papa Francisco de esa manera, la ecología, el cuidado del medio ambiente, los desplazamientos poblacionales, la crisis humanitaria, no solamente los avances que tenemos en la tecnología. Crece y enriquece su campo comprometida desde la interdisciplinariedad. Un comité no puede estar solo formado por médicos, ¿no?, sino todo el personal de salud, su amplio espectro, más otras profesiones, más la gente de la comunidad, ¿no? Entonces allí sí se puede dar una base sólida de reflexión en un mundo que cambia
bien rápido. Hasta acá llego yo. Hoy son pocos minutos para presentar todas las comisiones. La invito a Sonia que se sume para presentar el trabajo de su parte. ¿Estás ahí, Bueno, muchas Sonia? gracias. Sí, yo hice un resumen. Adelante. Este es el equipo que me acompañó. Nuestro tema era la evolución de las funciones de los comités de bioética. ¿Qué te interesa? Dentro del equipo teníamos bioquímicos, médicos, profesores, así que también realmente interdisciplinario. La siguiente. Estos eran los ejes propuestos. No los voy a nombrar. La siguiente. Y bueno, como les dije, nuestro tema era evolución de las funciones de los comités de bioética. Algo más o menos ya fuimos viendo en un aspecto, podemos decir. Nosotros nos abocamos tal vez inicialmente al tema de los valores como eje central del comité de bioética, ¿no? Nos pareció importante detenernos en aquello que es imprescindible. Decimos, como escuchamos, que los avances científicos y tecnológicos amplían mucho el campo de acción de la bioética, entonces modifican un poco las funciones, apareciendo, digamos, conflictos en las decisiones morales que son cada vez más complejas. Y sabemos que los valores son el fundamento de las normas y de los juicios morales, que están guiados por los principios, como diría nuestra querida doctora Donadío, los principios tienen como finalidad garantizar el ethos profesional, es decir, la conducta bioética que es moralmente correcta, ¿no? Y como decía Sgrechia, la bioética plantea identificar valores y normas que vayan guiando la actuación del hombre, de la ciencia y de la tecnología. El respeto, les voy a pedir que pasemos al próximo slide. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está. El respeto entonces por la vida humana debe ser planteado como valor preponderante, ¿no? Como por ser el punto de partida de la consideración bioética que va a sustentar el resto de los valores y principios. El valor de la persona en sí misma va a exigir de nosotros y por lo tanto de los comités que integramos, de los comités de bioéticas, una respuesta que sea adecuada, oportuna, y que y que tenga una metodología que esté basada en principios y valores. Te pido el siguiente slide. El compendio de la doctrina social de la Iglesia Católica postula 4 valores que son fundamentales para la vida social, que por supuesto que requieren de la práctica de los principios morales y del ejercicio de las virtudes, que son la verdad, la libertad, la justicia, el amor, valores que todos los bioeticistas coinciden y que incluyen a otros que se suman, que son el diálogo, la escucha activa, la tolerancia, el respeto, el compromiso, la solidaridad, la honestidad, la transparencia, que son fundamentales para poder trabajar en equipo. Tan importante como mencionaste, ¿no? Trabajar transdisciplinarmente, interprofesionalmente. Te pido el siguiente. Bueno, y así nosotros trabajamos sobre las 4 funciones clásicas, que son, por supuesto, la consultiva, que dio el fundamento, digamos, a lo que sería, que dio impulso a los comités de bioética, y que se funda entonces en facilitar el proceso de decisión,
en los casos más conflictivos, desde una perspectiva médica y moral, que apunta a defender los derechos de los pacientes, como mencionaste, ¿no? Hoy en día está, digamos, como preponderante el tema de los derechos de los pacientes, utilizando una metodología de trabajo que logre un discernimiento adecuado en la toma de decisiones, por supuesto, que sabemos que los dictámenes no son vinculantes, pero sí asesora y aconseja, ¿no? Después también una función educativa formativa que ha mostrado un gran progreso, ¿no? Un camino en su evolución, promoviendo la cultura ética reflexiva de las instituciones, promoviendo la autoformación de los integrantes y también apuntando a la formación no solo de los integrantes, sino de la comunidad en general. Por último, dentro de las funciones características, la normativa, ¿no? Implementando y resguardando a las normas internacionales y a las normas nacionales, eh, elaborando normativas internas e institucionales y colaborando también en la elaboración de protocolos de actualización, de guías de procedimiento, entre otras cosas. Pero lo que nosotros también abordamos fue otras funciones que nos parecieron muy interesantes, como el monitoreo de las prácticas éticas, algo que no, por ahí no es muy fácil de realizar, pero que se funda en la valoración de la efectividad desde una metodología cualitativa, como por ejemplo encuestas de satisfacción. Hay un trabajo, yo me noté el nombre de la autora porque un trabajo de revisión de Chiara Crico en la Universidad de Milán, que justamente apuntó sobre esto, ¿no? Una manera de hacer un monitoreo de prácticas éticas, haciendo encuestas donde se observó que había una gran percepción, más de un 90% de percepción positiva de los comités. Otra de las funciones que nos pareció importantes es la investigación científica. Nos pareció importante porque no hay mucha investigación. Y bueno, este es un ejemplo. Y tomado como un proceso documental, porque bueno, lo podemos hacer a través digamos, de este tipo de trabajos científicos o congresos o un relevamiento, digamos, de lo que está documentado. Y esto sirve para poder acoplarse a todos los avances científicos y tecnológicos y así lograr tener una reflexión ética adecuada, correspondiente. Hoy en día se investiga mucho sobre neurociencias, sobre la inteligencia artificial y su aplicación en salud y en la vida diaria, ¿no? Y por último, una función muy importante, que es la de relaciones intercomités. Es decir, desde una participación enriquecedora para todos en el funcionamiento y en las actividades del comité, compartiendo ateneos, trabajos científicos, como nos pasó a nosotros, jornadas, como en este caso, ¿no? Así que, bueno, la siguiente. Bueno, y finalmente, algo que también nos pareció muy importante, que se presenta en todos los comités de bioéticas, que es los inconvenientes que aparecen en el funcionamiento de los comités. En primer lugar, generalmente la falta de formación adecuada de los miembros, en muchos casos, no todos tienen formación bioética cuando queremos armar un comité de bioética. La ausencia, esto por ahí sería prioritario, la ausencia de contenido vinculado a la ética médica en el currículum académico de las carreras médicas, de las carreras que están relacionadas con salud, que si bien hoy en día, como en la UCA, aparecen asignaturas como bioética, no en todas las carreras lo vemos.
La falta de reconocimiento institucional en muchos casos. Si bien digamos, por ejemplo, en provincia nosotros tenemos una ley que obliga a las instituciones a formar comités de bioética, la realidad es que las instituciones no siempre responden adecuadamente. Eh, Hay a veces desconocimiento de las funciones, entonces a veces nos solicitan funciones que no corresponden a un comité de bioética. También hay desconocimiento de parte de la comunidad hospitalaria y de la comunidad en general. Eh, y hay una falta de ubicación dentro del organigrama institucional. Eso hace que no haya el tiempo o el horario indispensable para el comité y entonces a veces nosotros decimos se roban horas del tiempo asistencial porque no está dentro de la estructura. Así que esto nos parece también importante. Eh, a- digamos, dentro de las conclusiones podríamos decir que habría fundamentalmente que tratar digamos, de buscar un lugar institucional que sea adecuado, que esté dentro de la estructura y apuntar mucho a la investigación, a las relaciones intercomité, que eso va a ser muy enriquecedor. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sonia. Viene la tercera comisión a cargo de Agustina. ¿Qué tal? Ahí estamos. Ahí está el equipo de trabajo que estaba compuesto generalmente por abogadas, pero bueno, también contábamos con la presencia de una médica y una licenciada en obstetricia, así que bueno, fue un trabajo muy transdisciplinar. Ahí pasamos a la siguiente. Acá tenemos los ejes propuestos para nuestra comisión, sí, que tenía que ver con el marco legal de los comités de bioética, sobre todo en nuestro país, antecedentes nacionales, regionales, bueno, jurisprudencia, evaluación, abordamos un poco los fundamentos del fallo de Karen Kinland, ¿sí? Y derechos de los pacientes y directivas anticipadas que también tienen que ver con el ejercicio, ¿no?, que se realiza en los comités de bioética. Vamos, si querés, a la siguiente diapositiva. Eh, Me voy a centrar más que nada en la evolución normativa por el poco tiempo que tenemos sí, para la presentación. Y bueno, lo primero que debemos señalar es que la creación de los comités hospitalarios de bioética fue producto de la legislación que se fue aprobando con el correr del tiempo. ¿Sí? Hoy tenemos un marco legal que incluye documentos internacionales, ¿no? Justamente la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, estamos celebrando los 25 años. En el artículo 19, inciso C, hace una mención explícita ¿sí? a los comités de ética y establece que son necesarios para prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos clínicos, indicando que los estados deben fomentar su establecimiento y que deben ser independientes e interdisciplinarios. Este documento es importante a nivel global justamente por esta mención, ¿no? Cuenta con legitimidad moral y política, pero no es vinculante jurídicamente, ¿sí? Entonces, representa de todas maneras un consenso internacional sobre cómo deben abordarse los desafíos éticos contemporáneos y es bueno tenerlo presente. Lo cierto es que los primeros comités de bioética surgen en Argentina en la década del 80, así de manera dispersa, no sistematizada, impulsados por la creciente preocupación, ¿no? por los derechos de los pacientes, por los avances en la tecnología médica y los debates bioéticos que se fueron generando, ¿no? Casos como el de Karen Kinland, el de Baby Doe, que Andrés también mencionó, pusieron de manifiesto que la mejor manera de tomar decisiones ante los dilemas bioéticos era mediante el trabajo conjunto, ¿sí? de profesionales de la salud, del paciente, de las familias, de la comunidad, ¿sí? Y que estos actores fueran apoyados por comités de bioética que operen como tribunales colegiados con formación ética, pero con una mirada transdisciplinar, que no iban a reemplazar la autoridad del profesional sanitario, pero sí iban a servir como guía, ¿sí? Y ofrecer valores, propuestas, ¿no? Para promover también el diálogo, la pluralidad de miradas, la protección de todas las partes involucradas y sobre todo los derechos de los pacientes y las personas más vulnerables. En nuestro país, el primer comité de bioética del que se haya registro es el del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, que se fundó en 1984. 3 años después apareció el comité en el Hospital Central de Mendoza
y en el del Centro Ecológico de Excelencia en la ciudad de La Plata. Entre los más antiguos también encontramos el del Hospital Italiano de Buenos Aires y el del Hospital Garrahan. Ahora bien, el salto cualitativo se produjo en 1993, que es acá el primer año que tenemos en esta línea de tiempo. Ese año se dictaron dos normas muy relevantes para esta cuestión. Por un lado, la provincia de Tucumán sacó una ley provincial, ¿sí? La ley 6507, por medio de la cual se crearon comités hospitalarios de ética en los principales hospitales de la provincia: el Padilla, del Niño Jesús, Nuestra Señora de las Mercedes, el de la ciudad de San Miguel de Tucumán y el Hospital Regional de Concepción Velascoaín. Y se estableció que las funciones de estos comités iban a ser educativas, consultivas y de asesoramiento. Fue la primera norma de su tipo en nuestro país, pero siempre en la jurisdicción de Tucumán. Pero también este año el Ministerio de Salud de la Nación aprobó una resolución donde creaba comités hospitalarios de ética médica. Perdón. A ver, un minuto. Perdón, que estoy con la nena, mi marido tuvo que salir. Ay, Eh, qué grande. Mira, no, sí, creo que hay que rescatar Ahí sigo, perdón. cuando abrí que esto es un trabajo de investigación, digamos, ¿no? Que digo, hace mucho, Todavía no. Está en eso. ¿no? Creo que lo van a publicar en Ética y Vida o Vida y Sí, sí. Ética y Vida, una revista que tiene la UCA, el Instituto de Bioética, que la pueden encontrar porque está disponible online y en la biblioética del área, y Clean van. Yo siempre paso el chivo, ¿viste? No puedo con mi genio. La puede estar, está disponible todos los números, la van a publicar más adelante. Pero yo creo que hay que resaltar que también hay poca investigación en bioética. Sí, mejor, pero no sé si tengo. Lo hice a propósito. Bueno, no, que también creo nos dije al comienzo de que esto es una investigación y investigación bioética son poquísimas, entonces tiene creo un doble valor, digo, aparte que trae el tema del comité, que es un tema que hace mucho nadie dice algo, a su vez una investigación, que también hace mucho que en bioética no hay investigación de esta calidad con tanta gente involucrada, entonces me parece que está muy bueno, digamos, a ver, y agradecemos un montón de que nos puedan acompañar. ¿Estás, Agus? Sí, perdón la interrupción. Bueno, y como les comentaba, además de la norma tucumana, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó la resolución 857, a ver, Cato, la creación de los comités hospitalarios de ética médica en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, ¿sí? Entonces, en el 93 aparecen estas dos primeras normas. Después, en el año 96, se sancionó la ley nacional, ¿sí? La 24742, con el objeto de regular la conformación de los comités hospitalarios de ética. El artículo 1 de esta ley dispone que en todo hospital del Sistema Público de Salud y Seguridad Social, en la medida en que su complejidad lo permita, deberá existir un comité hospitalario de ética que cumplirá funciones de asesoramiento, estudio, docencia y supervisión de la investigación respecto de aquellas cuestiones éticas que surgen de la práctica de la medicina hospitalaria. Además, se establece que funcionarán como equipos interdisciplinarios, ¿sí? Y que sus recomendaciones no van a tener fuerza vinculante y no van a eximir de responsabilidad ética y legal a los profesionales intervinientes ni a las autoridades del hospital. Por la distribución de competencias en materia de salud, esto lo comentaba recién Andrés, por el tema constitucional, ¿no es cierto? La salud es en principio materia no delegada al Estado federal. Se invita a las provincias a adherir al régimen de esta ley. Si hasta la fecha se ha confirmado la adhesión solamente de 3 provincias: Neuquén en el año 2000, Catamarca en el 2002 y Corrientes en el 2009. Ahí está perfecto el slide que muestra las 3 provincias que adhirieron. Entonces, esto nos da unos números, digamos, de porcentaje que solo, bueno, el 12,5% adhirió. Y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora bien, con respecto a las normas locales, pasamos a la siguiente. El resto de las provincias, si bien no adhirieron a la ley nacional, cuentan con normas locales, y esto hay que destacarlo. La mayoría de las provincias cuentan con normas locales, ¿sí? Pero como decía Andrés, no hay una mirada unificada. ¿No? Tenemos a Jujuy en el 98, 2000 en el Chaco, los años, ¿no?, que sacaron estas leyes provinciales: 2002 Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Misiones, Entre Ríos, en el 2010 la ciudad de Buenos Aires a través de la ley 3302, que es tan importante, Río Negro, Chubut, pero por ejemplo Tierra del Fuego, Santa Cruz,
La Pampa, San Juan, La Rioja, no cuentan con leyes, ¿sí?, de este estilo. Y por ejemplo, un caso en particular es el de la provincia de Buenos Aires, que no cuenta con ley sobre comités de bioética, sí sobre comités de ética de la investigación. Y tiene comités de bioética muy antiguos, ¿sí?, como el de el Centro Oncológico de Excelencia de Gonet, el Hospital Pena de Bahía Blanca, ¿sí?, o el del Sor María Ludovica también de La Plata. Lo único que tenemos en Provincia de Buenos Aires es una resolución del año 2009 que creó un comité de ética central con carácter de organismo consultivo, de evaluación, y cuyos miembros, digamos, tienen o deben tener una experiencia así en el ámbito ético, público y privado, em, y tienen que asistir en la conformación de los comités de ética en las instituciones donde no lo poseen, pero no tenemos una ley más allá de eso, ¿sí? Un poco en conclusión, este es el panorama legislativo, ¿no es cierto?, de los comités de bioética en nuestro país. Si bien la mayoría de las provincias cuenta con regulación específica y jurisdicciones que carecen, ¿sí?, de normas sanitarias al respecto, lo cual es bueno que podamos trabajar en políticas públicas para que se puedan adherir a la ley nacional, ¿no es cierto? O bueno, o sacar quizás sus leyes provinciales, porque los comités de bioética tienen un rol clave así a la hora de defender los derechos de los pacientes. Por ello consideramos que debe existir responsabilidad social y política para lograr su regulación y conformación. La invitación de la Declaración Universal sobre Ética y Derechos Humanos es clave en este sentido para lograr políticas públicas en este sentido que lleguen a los ciudadanos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Agustina. Pasamos entonces a la cuarta comisión. Alejandra. Bien, bueno, muchísimas gracias. Aquí también presento al equipo que también estuvo conformado transdisciplinariamente también por filósofos, psicólogos, teólogos, un sacerdote, enfermero, así que fue tremendamente rico y aquí también estuvo la presencia de quien estaba en Francia, así que teníamos y en Tucumán, así que teníamos muy extendida la presencia del trabajo. Trabajamos sobre el fundamento antropológico de los dictámenes para los comités de bioética. Por lo tanto, nuestro trabajo en realidad atraviesa y nutre todos los ejes de la investigación. Por lo tanto, creo que es como que va a ser como recurrente lo que yo pueda decir acá, porque ya son temas que se han tocado. Pero fue importante señalar algunas cuestiones que me parece que son las que a nosotros nos guiaron y nos generaron justamente esa inquietud para trabajar específicamente sobre este tema. El concepto antropológico, como decíamos recién, atraviesa todos estos son los temas que tocamos, especialmente el de dignidad humana, en la tensión entre autonomía y dignidad, pero especialmente los avances tecnológicos, cómo impactó en ese momento el no tener esos avances, cómo impactaría hoy día la importancia del acompañamiento familiar, el acompañamiento médico y la proporcionalidad terapéutica. El tema de la dignidad inherente al ser humano, que si bien nosotros hemos trabajado justamente y la conocemos, esta dignidad humana como ontológica, moral, social y existencial, no basta simplemente con ser declarada o postulada, sino que debe ser cuidada y defendida. Y en este sentido, a nosotros lo que nos interpeló es este tema, ¿no? Que aún con dignidad infinita, el ser humano muere. Y en esta cuestión hablábamos de la proporcionalidad terapéutica, ¿no? Los medios extraordinarios, más que hacer posible la vida, hacen imposible la muerte. Es el día de hoy que muchas veces el hombre no se conforma con reconocer el límite, sino que se impone ese deseo de no morir. Por lo tanto, el cuidado y el acompañamiento frente a la posibilidad del límite es imperante, ¿no? Y ese medio extraordinario no puede proponerse como un deber moral. ¿Qué hubiese sucedido con las nuevas tecnologías? Y probablemente esto ya se ha planteado también en el primer trabajo,
hubiese habido otras decisiones, hubiesen sido a lo mejor más sencillas de tomar, se hubiese acompañado mejor. Vamos a la siguiente diapositiva. El tema de la proporcionalidad terapéutica como criterio ético en el final de la vida, a nosotros se nos presenta justamente como esto, ¿no? Como un punto de inflexión en en la relación entre la medicina, la dignidad humana y la moral cristiana. En este sentido, Sonia también decía cómo en la educación médica, ¿no? Los valores son fundamentales, esos valores que sirven como fundamento para las normas y la conducta ética. Y en este sentido, distinguir entre el deber de preservar la vida y la necesidad de aceptar los límites de la condición humana exige ese discernimiento constante entre el médico, el paciente y la familia. La familia como la interlocutora esencial, ¿no? Y si no está la familia, aquel que pueda estar a cargo de este paciente. Pero eso es fundamental que haya ese diálogo y que haya esa educación y ese desarrollo de virtudes personales y también ese reconocimiento de esa dignidad de la persona. Por eso digo, es que este eje va transversalizando y va nutriendo todos los demás, ¿no? El enfoque del acompañamiento es vital y es el más importante. Y aquí eh, con esto voy finalizando también. Como decía al principio Silvia, el caso de Karen Kinlan nos invita a reflexionar, ¿no? Sobre la dirección que deben tomar nuestras sociedades en términos de cuidado y respeto por los más vulnerables, porque no siempre se puede curar, pero como siempre decimos, siempre hay tiempo para seguir cuidando. Y el cuidado requiere de atención, de mirada atenta, el respeto por la dignidad ontológica, ¿no? La dignidad de quienes somos, ¿no? Y tiene que ver con esas virtudes, con esos valores, que como también se estuvo diciendo hace un ratito, tiene que ver con la honestidad, el respeto, con la humildad, el juicio crítico, ¿no? Tomar ese juicio crítico que es fundamental para los comités de bioética. Y justamente para que nuestras sociedades sean verdaderamente justas, pacíficas, sanas y en definitiva auténticamente humanas. Por lo tanto, hablar del enfoque antropológico es hablar del enfoque de la dignidad desde lo social, desde lo axiológico, desde lo moral, pero específicamente desde quienes efectivamente somos. Entonces, bueno, este trabajo nos sirve como para decir, bueno, tienen que existir estos comités de bioética con esa transdisciplinariedad y con esa vocación de educación y que, como se estuvo diciendo recién, tienen que estar presentes desde los más incipientes momentos de la formación en las distintas carreras que tocan con la vida. Así que aquí estamos. Gracias, Alejandra. Pasamos entonces a la quinta comisión con Fabián. Muchas gracias. Aquí presentamos al equipo de trabajo de esta quinta comisión, integrado por un enfermero, y dos médicos, y yo que también escribí algo del tema. Y el caso Karen Kinlan realmente nos interpeló y nos puso de relieve algunas situaciones que hasta el momento, en ese momento, eran impensadas. Y me gustó mucho lo que hizo, lo que recién nos contaba Alejandra, sobre qué hubiese pasado si la tecnología que tenemos hoy hubiésemos contado en ese momento. Y también nos genera una pregunta: ¿qué pasará en el futuro, dentro de un tiempo, cuando la tecnología siga avanzando y la bioética siga transitando por encima de todo ello? Por eso quiero hacer un resumen de los ejes propuestos que nos hizo sabiamente Gerardo Perazo y Silvia Birnbaum al convocarnos. Y de esta comisión, de estos ejes, hemos tomado cuatro para poder llevarlos a cabo. Pasamos adelante, a la siguiente, ya que las pautas y las normas y pensamientos no se agotan en cumplir con normas y leyes. Entonces, uno de los integrantes habló sobre el legado ético y legal del caso Kinlan.
y constituye un punto de inflexión sobre el pensamiento bioético. Evidentemente, por eso surge todo esto, pero surge una mirada desde lo filosófico, que es la ética del cuidado. Y es una palabra que últimamente se está utilizando muchísimo y que creo que es fundamental, porque todos venimos hablando de este eje, con una mirada interdisciplinaria y, por supuesto, la bioética que nosotros seguimos, que es la personalista, pone en el centro a la persona y no pone en el centro el problema, como muchas veces lo puede hacer otra mirada bioética, ¿no? Y esto marca en los profesionales de la salud, para hablar en sentido amplio y no remitirnos al médico, amplía la mirada y la sensibilidad en el ejercicio profesional. Por eso es tan importante lo que ya han remarcado mis colegas y compañeros sobre la educación en el pregrado de los comités de bioética. El otro tópico que ha tomado en nuestro equipo fue decidir en soledad. Y esto es actual y lo va a ser siendo siempre frente a una necesidad de decisión clave, muchas veces, que determina la vida, como pasó en este caso con sus papás, donde el paciente pierde la autonomía, competencias y capacidades, con lo cual subroga a la familia. Entonces aquí la importancia de esa relación médico o equipo de salud, paciente y familia, tal cual se remarcaba recién, donde hay reflexiones, emociones, donde se necesita contención, porque ese momento fue el final casi el final de la vida de la paciente. En la próxima diapositiva vemos estos dos otros tópicos que hemos tomado. ¿Qué desafíos actuales tenemos? Porque muchas veces se tecnifica el diagnóstico y el tratamiento y se queda con eso. Por eso aquí surge la importancia de lo que hoy llamamos directivas anticipadas, que están puestas de relieve y que vienen muy bien para aquellos profesionales que tienen algún temor sobre el impacto jurídico de algunas acciones médicas. Y por supuesto, los desafíos donde tenemos algo fundamental, que es el cuidado paliativo y los hospice, que este es el argumento, uno de los argumentos fundamentales frente a la cultura de la muerte que nos presenta la eutanasia. Y por supuesto, cómo la sociedad juega un papel importante, donde desde nuestra perspectiva personalista la sociabilidad y la subsidiariedad van más allá de lo que puede pretender la justicia. El último tópico que hemos tomado es la bioética entre la persona y el equipo de salud. Y aquí hay un punto de inflexión de toda acción médica que, por supuesto, es el límite que se pone cuando existe la dignidad de la persona. Por eso es tan importante el vínculo esencial de ese acto clínico que se produce cuando se realizan los tratamientos. No solo somos reparadores de un cuerpo, sino que tenemos que poner coherencia ética. Tenemos que ver cuál es la historia de esas personas que llevan esta enfermedad o la patología, específicamente en los comités de bioética asistenciales. Y por supuesto, las vivencias y las experiencias, que por supuesto son únicas, que pueden ser comunes las experiencias, porque las ponemos en común, pero las vivencias son únicas e irrepetibles y las suceden dentro de cada una de las personas. Con esto vemos cómo la bioética es el ámbito natural donde garantiza la protección y la dignidad de todas las personas. ¿Para qué? Para su propio bien integral y, por supuesto, para el bien de toda la sociedad. Esto es fundamental porque la bioética nos da la pauta y nos va a seguir dando la pauta para llevar adelante a la persona que no se remite solamente en la patología de un órgano o de un cuerpo. Terminando y finalizando con esta frase que me pareció oportuna, que en algún momento he pensado, que la ciencia siempre va a tratar, y por supuesto que es su métier. La ley también va a ordenar, pero por sobre todo, y a partir de este caso, y conmemorando los 20 años de los derechos humanos y la bioética cuida a la persona. Muchísimas gracias. Gracias, Fabián. Vamos entonces con la sexta comisión. Luis. Bueno, si me escuchan bien, bueno, primero agradecido a Silvia y a Gerardo por haberme convocado para coordinar este grupo que realmente quiero destacar, estaba formado por médicos, por kinesiólogos, inclusive una licenciada en instrumentación quirúrgica.
la verdad, el compromiso y el empeño que le pusieron hubiera sido, sin ello hubiera sido realmente difícil seguir, lograr los resultados que logramos. Así que si vamos a la primera diapositiva. Bueno, nosotros trabajamos sobre los siguientes ejes, ¿m? Como el valor y la dignidad del cuerpo humano, la bioética en el fin de la vida, el final de vida esperado e inesperado, la eutanasia, los cuidados paliativos y hospice y las decisiones éticas al final de la vida. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, a partir de la historia biográfica de Karen, desarrollamos diferentes ejes que son los que hemos mencionado con una mirada desde una ética personalista ontológicamente fundada. Y entonces, antes, si bien vamos a darle un poquito más de relevancia en esta presentación al valor y dignidad del cuerpo humano y la bioética del fin de la vida, con el final de vida esperado e inesperado, con respecto a la eutanasia, podemos decir que, digamos, algunas conclusiones que llegamos es que en este momento una medicina mercantilizada, la variable de ajuste es el paciente, porque es el que eroga los altos costos en esta sociedad también utilitarista, que da cabida a esta medicina mercantilizada, también ve a la eutanasia como una solución para evitar altos costos. Y también en una sociedad utilitarista y mercantilizada podría ser visto como una salida al problema del envejecimiento poblacional. Así que en realidad eso fue un poco la crítica esta. Luego con los cuidados paliativos ofrecen un abordaje integral, donde no solo se trata el dolor físico, sino, como se dijo anteriormente, en el área psicoafectiva y fundamentalmente espiritual. El problema de los cuidados paliativos actualmente y sobre todo en nuestro país es el difícil acceso a ellos debido a un desequilibrio sanitario, social y económico. Así que, y con respecto al hospice, bueno, se destaca, nosotros destacamos en esta presentación la obra de Cicely Saunders y los padres de Karen en el desarrollo de esta modalidad de cuidado, y en la República Argentina los curas, el padre Ángel Rossi y Juan Pablo Centeno, en la década del 90 fueron también un poco los iniciadores de esta modalidad de tratamiento. La que sigue, por favor. Bueno, con respecto a la valor y dignidad del cuerpo humano, en este eje, destacamos la importancia de una raíz ontológica de la dignidad y la vulnerabilidad que ahí donde radica la potencialidad de igualar a las personas, ya que todo ser humano la posee, y haciéndonos de las palabras del Padre Francisco sobre la dignidad, dice que existe más allá de toda circunstancia y debe ser defendida en cada contexto cultural, en cada momento de la existencia de la persona e independientemente de cualquier deficiencia física, social e incluso moral. Con respecto a que la vida de relación puede perderse, y algunos autores dicen que eso ya, o la calidad de vida, o que eso ya no es una forma de vida, la vida relacional, la pérdida de la vida relacional, nosotros opinamos por el contrario, que la vida relacional puede perderse, como ocurrió con Karen, pero no por eso dejar de ser una persona pasible de cuidado. Y actualmente, en una mentalidad actual individualista y hedonista, también utilitarista, donde prevalecen los estereotipos de la figura humana y los excesos en nombre de la autonomía, lo que denominaríamos un autonomismo realmente, chocan con el principio de libertad y con responsabilidad de la bioética personalista fundamentada ontológicamente. La que sigue, por favor. Bueno, y con respecto al final de vida esperado e inesperado, esta muerte puede llegar de diferentes formas, pero
anunciada o sorpresiva, la muerte siempre llega. Y nosotros, con respecto al final de vida esperado, es lo que consideramos la muerte como un proceso, ¿m? Es la que llega generada por una enfermedad de evolución terminal y previsible, donde el paciente puede o no tener conciencia de transitar los últimos momentos de su vida. Karen no podía asumir esta sensación de tránsito de los últimos momentos de su vida, pero su entorno sí, y fueron los que le prodigaron los cuidados hasta su muerte natural 10 años después de la desconexión del respirador, de la asistencia respiratoria mecánica. Con respecto al final de vida inesperado, bueno, acá definimos a la muerte como un suceso, es un evento inesperado tanto para la persona como para su entorno. Las causas que determinan, o por causas que determinan la muerte en forma inmediata o en un muy breve tiempo, como puede ser las causadas por un trauma, por un accidente cerebrovascular masivo o un infarto agudo de miocardio también masivo que genera una arritmia y otros tantos. En esta situación, la persona ni su entorno pueden vivenciar este final de vida. Yo creo que es las dos formas que puede acaecer la muerte. Y en este caso, el duelo entre proceso y suceso es diferente. Para cada una de estas situaciones deben adecuarse estrategias médicas y de acompañamiento propias de las mismas. La siguiente, por favor. Entonces, para finalizar, debemos recordar, como ya se dijo en diferentes oportunidades, es que, y tomando las palabras de Francesc Torralba, nos dimos cuenta en ese momento que existen enfermos que hoy por hoy son incurables, pero no existen enfermos, absolutamente no existen enfermos incuidables. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Bueno, aquí llegamos entonces con las 6 comisiones que trabajaron, que se presentaron, ¿no? Y que nos dieron un poquito el panorama. Creo que tenemos tiempo de preguntas ahora.